Shalom Javerín, en este tiempo que tenemos para estudiar una vez más la Torá, nos proponemos a avanzar. Tenemos un tema en esta tarde en la cual hemos titulado Los talentos entregados con propósitos perfectos, en el cual podemos aprender, podemos conseguir saber qué es el talento, el propósito perfecto en nuestra vida. Te rogamos, Elohim nuestro, que nos enseñes. Padre, te ruego que este tiempo permitas que seamos enseñados en los corazones. Te ruego, Elohim nuestro, que tu Ruach HaKodesh envíes a cada corazón que escuche todas las palabras las cuales se ministrarán en este tiempo. Te ruego que podamos ser entendidos para poner por obra y recibir todos tus propósitos en la vida que nos has dado. Beshen Yahshua HaMashiach. Amén. Así bien, Javerín, vamos a tener el estudio del Sefer Matiyab, el libro de Mateo. En Matiyab 25, 14 al 30 nos da la parábola de los talentos. Los talentos que les fueron entregados a unos obreros, los cuales el señor de una viña los entregó y se fue. En la vida muchas veces recibiremos muchas cosas, las cuales son de gran beneficio. Sin embargo, cuando uno recibe algunas cosas que no se esforzó uno por ellas, que no han costado, la mayor de las veces no valorará uno aquello que no nos costó. O muchas veces, aún trabajando por ello, no daremos el uso adecuado, no valoraremos aún que hayamos trabajado en todo ello. No daremos un uso continuo o adecuado a todo aquello que nos haya sido dado. El señor de la viña encargó distintas labores según las capacidades. Voy a dar lectura, capítulo 25 de Matiyab, repito, Pasuk 14. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Y a uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo, y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor, le dijo: Siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré
y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo, hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle, pues, el talento, y dadlo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene, le será dado, y tendrá más, y al que no tiene, aun lo que tiene, le será quitado. Y al siervo inútil, echarle en las tinieblas de fuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. El señor de la viña llega a ajustar cuentas de lo que entregó a cada uno. Notamos en la enseñanza que dice que dio a cada uno conforme a su capacidad. El Pasú 15 dice conforme a su capacidad. Todos en la viña del Señor tenemos distintas funciones, pero también distintas capacidades. Y nuestro Padre no nos pone cargas que no podamos soportar, pero nos ha provisto de talentos. Nos ha dado conforme a la capacidad. Muchas veces puede excusarse el creyente en no tener la responsabilidad, porque la responsabilidad se la adjudican a un ministro, diciendo que él es el único al cual se le ha entregado. Pero la responsabilidad en la viña del Señor es para todo aquel que ha sido llamado a salvación y a ser un pueblo distinto, para trabajar y dar de gracia como ha recibido, y no solo esforzándose en permanecer en la salvación, sino uno mismo esforzándose en alumbrar a aquellos que están aún en tinieblas. Por eso debe uno analizar. El tema es los talentos entregados con propósitos perfectos. Eso es lo que hay que analizar. Ese talento que me ha sido entregado, ¿qué propósito tiene? Es un propósito perfecto. Pero ¿cuál es? Así el creyente se esfuerza cada día para trabajar en ese talento. El Rav Shaul nos habla en la carta a los Corintios acerca de la función que tienen todos en un cuerpo, en este caso la viña. Pero todos tienen distintas funciones, no todos hacen la misma labor, pero todos tienen encomendada una función, un propósito perfecto, que es útil para formar el cuerpo. Esos talentos que el Padre entrega sobre cada uno de los creyentes, repito, a los que han sido llamados a salvación y a ser un pueblo distinto. Todo aquel que se esfuerza en buscar su propósito, en ejercer el talento. Vemos cómo el siervo negligente trata de excusarse diciendo, tuve miedo. En el Pasuk 25 del Sefer de Matiyah, capítulo 25, versículo 25 de la lectura dada, dice, tuve miedo. El Señor de la viña, Él representa a nuestro Padre, a nuestro Elohim. En esta parábola lo está representando. Y sabemos que nuestro Elohim no se complace de la injusticia. Aquí el siervo negligente lo acusa directamente de que recoge de donde no esparció. Lo trata de injusto, trata uno de justificarse de esa manera cuando pone uno excusas y diciendo tuve miedo, que qué tal si enseñaba yo mal, qué tal si hacía yo tropezar. Por eso el creyente debe de esforzarse en trabajar cada día en el estudio, en la escudriñación de la escritura para enseñar, no tomando como pretexto, como dice en la carta de Jacob, en el capítulo 3, versículo 1, libro de Santiago, como algunos conocen en algunas traducciones. Capítulo 3, versículo 1 dice, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Excusándose con este pasú, Jacob nos hace una detención, pero no para que no enseñemos, no para que no ejerzamos los talentos, sino nos hace una detención para que nos esforcemos en saber lo que enseñamos, para no recibir condenación. Pero no nos está infundiendo temor a fin de que escondamos el talento y lo guardemos por temor. En ninguna manera infunde temor, sino enseña a que se debe esforzar todo aquel que ha sido llamado a salvación y a ser un pueblo distinto, a trabajar de gracia y dar de gracia. Así podemos ver que cada día estamos creciendo
Digo creciendo porque vimos que al que tenía 10 le fue entregado más todavía. Cuando nos ponemos a trabajar los talentos en el transcurso de la vida que el Padre entrega sobre cada creyente, acumula talentos. Porque ha producido, porque se le entregaron 5 y entregó 5 más, tenía 10. Dadle más. Al que tiene más, más se le dará, más recibirá. Al que no tiene aún lo poco que tiene, le será quitado. Vemos que los talentos los podemos poner en práctica cada día y aumentar, siempre tomando en cuenta que el que hace la obra, el que pone el querer y el hacer por su buena voluntad, es el Padre en la vida del creyente, y en nada podemos gloriarnos, que cada uno puede trabajar teniendo en cuenta, como dice Shaulo en sus cartas, que ninguno tenga un más alto concepto de sí mismo del que deba tener. No el porque yo haya trabajado y ganado más talentos, podré menospreciar a mi hermano que no se ha esforzado, sino alentándole y con mi dedicación y esfuerzo y ejemplo, enseñándole, estimulándolo al trabajo y al compromiso a ser un siervo fiel y comprometido, trabajando y buscando el propósito perfecto que el Padre ha puesto en él. En ninguna manera tomando soberbia para pensar que porque yo he trabajado tendré mayor mérito, sino el Padre le place así premiar a aquellos, mas no diciendo yo, por como está escrito, haciendo lo que debo hacer, digamos, siervo inútil soy, porque lo que debía hacer, hice. La carta a los Filipenses en el capítulo 1 nos da otra enseñanza, una enseñanza respecto a este tema que estamos estudiando. En el capítulo 1, versículo 21 al versículo 27, dice así: porque para mí el vivir es Mashiach y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Mashiach, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros, para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Mashiach Yahshua, por mi presencia otra vez entre vosotros. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Mashiach, para que, o sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estás firme en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Pasú 24 dice: pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Sabemos que es preciso estar en la viña del Señor por causa de muchos que aún todavía no han sido alumbrados. Pero si el obrero no trabaja, ¿cuándo dará el fruto? ¿Cuándo crecerá? ¿Cuándo producirá la viña si los obreros no trabajan? Si los obreros esconden el talento y no lo ponen a producir, ¿cuándo será? ¿Cómo podrá el Señor de la viña ver el avance, el crecimiento en su viña? Pasuk 27 de la lectura de Filipenses hace solamente un señalamiento de lo que debe de esperar el creyente, que enseña, que trabaja, que se esfuerza, que trabaja los talentos. Le dice así: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Mashiach, para que sea que vaya a veros o esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Es el deseo del creyente. Él no busca para sí, él no busca gloria, él no busca ganar o el tener, solamente encarga esto a aquellos los cuales está alumbrando, que anden dignos del Evangelio, que se comporten como es digno del Evangelio, que combatan unánimes por la fe del Evangelio. Es el propósito de los talentos.
trabajar en la viña del Señor para alumbrar a aquellos que están en tinieblas, como está escrito, vosotros sois la luz del mundo. Así nos ha puesto a alumbrar y trabajar en su viña para que muchos, como nosotros, que en un tiempo estuvimos en tinieblas, así ellos vengan a luz y sean alcanzados. Para eso nos ha puesto, para esto nos ha puesto el Señor, para alcanzar a muchos. Que el Eterno haga prosperar todas estas palabras en su corazón y lleve fruto para Él, para gloria de Él. Beshen Yahshua HaMashiach. Amén. Shalom Ubraja.